Hola, mi nombre es Sebastián Vera y mi grupo está conformado por Elian Cárdenas, Juan Mesa y Leonardo Quintero y vamos a darle respuesta a las preguntas que corresponden. Entonces voy a darle respuesta a la pregunta que dice ¿cómo influyen los cambios históricos en el proceso educativo? La educación ha evolucionado junto a la sociedad desde una enseñanza meramente en casa hasta los modelos educativos que existen hoy en día. Eh, Todos con una idea similar, que es que jóvenes, adultos y niños eh, adquieran nuevas herramientas y conocimientos que les van a servir en un futuro. Los cambios en la historia influyen bastante, ya que la educación antigua era más hacia las personas con un alto rango en la sociedad, pero a medida que el tiempo va pasando, pues se han dado cuenta que la educación debe ser para todos y así lo han hecho, ya que ahora la educación pues en casi todos los países es gratuita y pues todo el mundo puede acceder a ella. Y eso no es lo único que ha cambiado en la educación, también podemos ver que antes el modelo educativo tiraba mucho hacia lo religioso, entonces se centraban mucho en enseñar sobre religión y este tipo de cosas, las cuales ahora se siguen enseñando en algunos lugares, pero ya no viene siendo tan importante como probablemente lo era antes. Entonces los maestros ahora se enfocan más en enseñar el área para la cual se especializaron que en hablar de religión o de los tipos de creencias que tiene cada uno. Esto también ayuda mucho a que los maestros tengan clases más didácticas en las que los alumnos tengan más derecho a opinar y así pues los alumnos yo creo que pueden tener más facilidad al momento de aprender, ya que están interactuando, participando con libertad. Entonces esto les ayuda bastante. Pues estos cambios se han visto porque a lo largo de la historia yo creo que se han venido dando cuenta que lo importante es como enfocarse en que el alumno aprenda, pero aprenda algo que va a servir más adelante, que pueda ayudar a más personas, algo así. No como antes que aprendían cosas de religión o a veces también los preparaban para guerras y así. Y pues es algo que ya queda en el pasado. ¿Cuáles son los elementos de la época de la educación en la antigüedad que aún se mantienen en los procesos educativos en la actualidad? Pues los elementos de la educación en la antigüedad que se mantienen en la actualidad se ven bastante reflejados en el entorno educativo, ya que se ven estancados. Porque si lo comparamos con la tecnología y con el pensamiento, la educación no avanzó, sino que se ha integrado abarcando elementos, aspectos y herramientas que se presentan en la actualidad, aquellos elementos de los que se han expuesto, aquellos elementos se han expuesto ahora. El rol del estudiante es uno de estos elementos. El docente es la ficha clave de aquel juego que se llama educación. De igual manera, la dependencia de una educación continua y de calidad se ve reflejada en aquel, pero también se observa que ciertas conductas y aspectos que le brinda la educación al docente le han cambiado la mente y la actitud hacia el estudiante, ya que se presenta un abuso de autoridad que está causándole daño al estudiante y eso no es de ahorita, no es que se venga presentando ahorita, sino que ya viene desde la antigüedad, ya que en la antigüedad el estudiante es limitado por los saberes del docente y la disponibilidad de aquel. También por tener la autoridad de hacer lo que desee en su clase, tomando ciertas conductas inadecuadas para el aprendizaje y aquello no cambiará si el docente no es consciente. Y es algo que vemos todavía en la actualidad, ya que no se ven nuevos métodos ni herramientas para aquellas materias que se consideran importantes. Se tomaba el ejemplo como de las matemáticas. Vemos que es una materia bastante extensa, pero esa materia no se le dan otros métodos para que se facilite el aprendizaje de aquella. También vemos el rol del estudiante. Otro de los elementos es el rol del estudiante.
ya que el estudiante es el receptor, es la persona encargada de asimilar los conocimientos que se transfieren, pero se observa que el estudiante se ve estancado y desesperado por la información que se suministra y no por el conocimiento que se debería impartir, ya que tenemos esa mentalidad de que el estudiante es un vaso vacío que se debe llenar con información. Eso se hace referencia a aquello, ya que por lo general se quiere llenar de información más no de conocimiento y saber. Y como estudiante se debe potenciar y eso es lo que debería hacer realmente la educación. Además vemos que se están presentando una serie de procesos y conductas que afectan al estudiante, pero también el estudiante no presenta ni no presta la atención adecuada para asimilar la información de mejor manera. De cierta manera, el estudiante también es culpable de aquella educación que se presenta, porque en ciertos casos se emplean nuevos métodos, pero el estudiante no les presta la adecuada atención, lo que hace que el docente recurra a otra vez a su plan A. También lo que vemos es el aula. El aula es otro elemento de los que se mantiene en la actualidad. Pues en el aula pasa una serie de acontecimientos que hacen que la educación pierda su esencia fundamental, la cual es enseñar y asimilar conocimiento. De igual manera, vemos que sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo y con eso hacemos referencia a que siempre es la misma manera de enseñar, ya que no vemos la importancia de algunas materias ni la manera de hacerlas o facilitar el aprendizaje, ya que no se le presta atención por ser aburrida y extensas, y eso se debe a que no se emplean distintas maneras de enseñar. Aquello se nota mucho en la antigüedad y en la actualidad. Decimos en la antigüedad aquello porque el estudiante siempre ha sido dependiente del docente, ¿sí? El docente es un facilitador de información, cosa que ahora cambia, ¿sí? Porque ahora el docente sí facilita información, pero ¿qué pasa en la antigüedad? Pues que el docente facilitaba la información que él deseaba y él facilita hasta el punto en el que él sabía, o sea, limitaba los saberes del estudiante. Ahora vemos que el estudiante tiene varias maneras, tecnologías y otros métodos de aprender y de buscar información de una manera más continua y mejor, pero en el aula casi no se implementa. Aquello no se implementa. Otro de los elementos que vemos es la jerarquía. Se hace referencia a los rangos que se presentan en las instituciones, ya que desde los principios de la educación se ha notado que se manejan unos rangos en aquel sector, en el cual se hace referencia a esos estatutos como el rector, coordinación y profesor, aquella jerarquía que se mantiene desde los principios de la educación, ya que si vemos el docente es el primero y es el que menos se tiene en cuenta, ya que él es el que convive de la problemática y en las instituciones no se toma en cuenta en las instituciones no se toma en cuenta su opinión y además se debería tomar, ya que él es el que cumple, interactúa y ve los problemas de primera mano. También vemos la educación categorizada. Cuando decimos educación categorizada, hacemos referencia a las clases sociales y a las regiones del país, ya que se observa que en el centro o en la capital de aquel país la educación es mejor y es más fácil, o sea, es más accesible, ¿sí? Ya que mejor, es más exigente, más continua y un poco más estricta. En cambio, la educación que se presenta en las veredas y en las zonas rurales es una educación mediocre, ya que las personas no aprenden, no tienen los recursos necesarios, no cuentan con las bases necesarias para desarrollar una mejor educación y también vemos que las personas no aprenden, pero si ahora se ha tomado mucho en cuenta, ya que se le está echando la culpa a la vida privada del estudiante a ese aprendizaje, se le echa la culpa a aquella, cuando en realidad no es así. También hablamos sobre lo cómo él podría aprender mejor, ¿sí? El cómo él podría. Y también hablamos del cuándo decimos que el estudiante
Mejor por una educación estricta, física, artística y demás, ya que ahora se llena mucho de información, pero el estudiante espontáneo, la educación espontánea, libre, de un entorno más amigable, se ha perdido. Y ya, en conclusión, la educación sigue siendo lo mismo, pero decorado. Bueno, yo les voy a dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos son los más importantes en la educación actual en Colombia? Pues yo pienso, y según lo investigado, los aspectos más importantes son incentivar a las personas a que tengan valores, incentivar a los estudiantes, los maestros, incentivar principalmente al respeto y a otros valores, también que se deben apoyar desde casa. Otros son estimular hábitos de aprendizaje autónomo, que por si bien sabemos, estimular a que el niño aprenda a leer de manera saludable y que lo tome como parte de su rutina. El otro video sería desarrollar aprendizaje, o sea, que el niño tenga aprendizaje según los temas vistos, algo se le quede. Otro, contar a la accesibilidad a la información. Contar con datos que le permitan al niño investigar para realizar sus tareas. Otro que se considera muy importante es que la educación llegue a todas partes de Colombia. Eso es lo que se está buscando, ya que pues desde hace tiempo buscan que la educación sea como un eje y que sea importante en Colombia. Y para esto se necesita que todos los niños accedan a la educación y que sea de calidad. Eh, Otro aspecto es brindar educación de calidad donde existan aulas que cuenten con los recursos necesarios para aprender. A esto me refiero donde hayan los diferentes recursos tecnológicos, bibliotecas para que los niños puedan aprovechar. Eh, Otro sería que la educación sea gratuita, o sea, que sea un derecho para todos y que todos puedan acceder gratis a la educación. Estimular el gusto por la lectura, que ya lo había nombrado. Potenciar la creatividad, o sea, mediante los trabajos diseñados, que la creatividad sea como una habilidad que el estudiante deba desarrollar. Eh, que exista una iniciativa emprendedora, que los niños se inicien a buscar su lado emprendedor para sacarle máximo provecho a futuro. Que ellos también aprendan a trabajar en equipo, es lo que se viene buscando, ya que pues la mayoría de tiempo en cualquier carrera se va a necesitar trabajar en equipo y qué mejor manera que incentivar esto desde abajo para que los niños aprendan. Buscar la integración de otras personas con... Siguiendo con la pregunta 4, ¿por qué es importante que un docente conozca acerca del proceso histórico en la educación? Hay diversas razones por las cuales el plano del docente debe generar soluciones para así dar respuesta hacia una nueva ventana y ver esa crisis como un bache. También es tener como indicios disponibles para mediar de una manera muy pronto posible cómo está afectando en ese presente momento y cómo puedo mediar para tener con un fin la búsqueda de una base histórica donde se pueda determinar un desarrollo y apropiación de aquellas didácticas a demostrar hacia el conocimiento. También como la metodología ha cambiado sustancialmente con el debate del docente y el educando, de cómo también se presenta el carácter impaciente de los educandos al hallar todo el proceso de formación que les brinda el docente, y ahí es donde hay un acceso a la información y adaptación a una necesidad para remediar aquella motivación que suele faltar en el aula.